vamos a comenzar. Vamos a Carbohidratos. ver carbohidratos. Si el viernes avanzo bastante bien con la clase de 11 a 12, posiblemente a lo mejor nada más va a haber necesidad de vernos de 2 a 3 y salimos de rato. Para adelantar una y ya no salía hasta las 4. Ya con eso alcanzaríamos. El miércoles que seguimos continuando con carbohidratos. Miércoles y viernes. Bueno, esta ya es la última unidad. Acuérdense que ácidos nucleicos no va a venir. Esa parte no, ya no nos alcanza el tiempo. En el autoestudio tampoco tendríamos que hacer ácidos nucleicos. No lo van a desarrollar, porque obviamente no lo vimos. Yo desarrollé conmigo los temas que vimos. Bueno, cuando hablamos de carbohidratos, acuérdense que hay varios sinónimos de nombrar a los carbohidratos. Les decimos azúcares, les decimos glúcidos, hidratos de carbono. ¿Por qué hablan de hidratos de carbono? Porque los carbohidratos, a diferencia de los lípidos, sí se pueden solubilizar en agua. El lípido, los ácidos grasos no, a menos de que fueran disolventes orgánicos como el éter, cloroformo, benceno, que ya lo habíamos comentado. Entonces, los carbohidratos, recuérdense que representan nuestra primera fuente de energía. Entonces, vamos a hablar de cómo los carbohidratos, si los consumo cuando yo tengo hambre, rápidamente voy a obtener rápidamente la energía y sube el índice glucémico. Vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes traen falta de energía y yo les digo, cómete un chocolate y rápidamente te eleva los niveles de glucosa, ¿sí? Y te da energía. Pero fácilmente a las 2 horas, aproximadamente 3 horas, te va a volver a dar hambre. ¿Por qué? Porque muchos de los azúcares simples se metabolizan muy rápidamente. A menos de que comieran algún tipo de carbohidrato complejo y comieran arroz con algunos vegetales que son almidones y van a tener un poco de mayor satisfacción. Posiblemente y van a volver a comer en 4 o 5 horas o 6, a diferencia de un simple. Si toman un vaso de leche, pues rápidamente la puedes, como dicen, marear, te eleva los niveles de glucosa rápidamente, pero al poco tiempo van a sentir hambre, a diferencia de cuando comemos algo más complejo, algo más pesado, como son los almidones, la papa. ¿Sí? Si ahorita traen hambre y les digo, a ver, váyanse por un paquete de papas fritas, de esas del McDonald's o del Carl Jr., pero de las más grandes, con un refresco, van a rápidamente tener esa sensación de llenura, pero seguramente en 3 horas, 2 horas y media te va a volver a hambre. ¿Sí? Porque muchos de ellos, pues en el caso de las papas sí te puede dar un poquito más de satisfacción, pero el refresco no, como es un monosacárido, es algo más simple, rápidamente se metaboliza. Cuando hablamos entonces ahí están los diferentes nombres de nombrar a los carbohidratos. Son los más abundantes en la naturaleza, aproximadamente el 75%. Gran parte de los vegetales de nuestra dieta o en las plantas se encuentran los almidones. En los tubérculos como la papa, como el camote, como el chayote, como el brócoli, la zanahoria, son carbohidratos que comúnmente consumimos en nuestra dieta. Normalmente consumen ese tipo de alimentos, ¿no? Bueno, luego me dio sorpresas que no, que comen otra comida que no son ese tipo de carbohidratos vegetales, ¿no? Pero supone que son parte de nuestra dieta. Ahora, están constituidos igual que los lípidos, carbono, hidrógeno y oxígeno, en ese sentido. Son también macromoléculas, son hidrocarburos, pero dice que también tienen nitrógeno, azufre y fósforo. Ahora, ¿quién tiene nitrógeno como moléculas, además de las proteínas? Tenemos también los nucleótidos. Los nucleótidos tienen una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Fósforo. También los nucleótidos tienen un grupo fosfato. Acuérdense que el DNA y el RNA ocupan azúcares, desoxirribosa o ribosa. Y el azufre, pues normalmente ¿quién lo tiene? Pues las proteínas, que tienen puentes disulfuro. Acuérdense que tenemos algo que se llaman glucoproteínas, que se encuentran a nivel de estructura de membrana. Ahí tienen la fórmula general de un carbohidrato, dice CH2O, y luego entre paréntesis dice alanine. Quiere decir que no hay un número exacto
de carbono, hidrógeno y oxígeno de un carbohidrato, porque pueden ser cientos de millares o de miles de carbonos, hidrógenos y oxígenos, porque estamos hablando de moléculas grandísimas. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar del almidón o del glucógeno, son moléculas de estructuras demasiado grandes, ¿sí? Que obviamente pueden hacer crecer bastante la cadena. ¿Qué tipo de enlace tienen los carbohidratos? O glucosídicos. Ahora, ¿por qué habla de O? Lo que pasa es que los monosacáridos tienen grupos alcoholes, OH. Entonces, cuando yo tengo dos monosacáridos y ambos los quiero unir, se tiene que dar el enlace entre los OHs. Pero ¿qué es lo que va a pasar entre los OHs? Uno de los hidrógenos se va a unir al otro OH para formar una reacción de condensación y formar agua. Entonces el oxígeno es el que va a unir a los dos monosacáridos. Si ustedes se fijan, al hablar de enlace O-glucosídico, estoy hablando de un grupo funcional llamado éter. ¿Qué tipo de enlaces teníamos en los lípidos? Éster. Entonces había un grupo funcional llamado éster. Cuando vimos los aminoácidos tienen enlace peptídico. ¿Qué grupo funcional se forma cuando se forma el enlace peptídico? ¿El grupo funcional? Amina. Amida. Entonces, de fijan, vimos amida, vimos éster, ahora vamos a ver éter. Ahí estamos hablando de grupos funcionales. Ahora, los carbohidratos están formados de dos grupos funcionales muy importantes que ustedes van a ver ahí. Dice aldehídos y cetonas. Ahora, en los libros también te lo van a decir que son derivados de aldosas y cetosas. ¿Se fijan? Está el término osa, porque los azúcares tienen la terminación osa por sus grupos funcionales que contienen. Por ejemplo, decimos glucosa, fructosa, galactosa, maltosa, sacarosa, ¿si se fijan? Porque tienen grupos funcionales de este tipo, como el aldehído o como la cetona. Más adelante vamos a estar hablando, por ejemplo, la cetona. Hay un componente de la glucólisis que se llama hidroxiacetona. Tengo otro tipo de molécula en la glucólisis que se llama glicerol 3-fosfato, OL. Yo tengo un aldehído también, ¿verdad? Un derivado de los alcoholes. Bueno, esas son como generalidades de lo que es un carbohidrato, qué elementos lo componen, cómo son de abundantes en la naturaleza, en nuestra dieta, obviamente. El ser humano, su dieta está muy basada en carbohidratos, y no se hable del mexicano. Todos, por lo regular, comemos tortilla, sobre todo la de maíz. Todo el mundo consumimos frijol. Todo el mundo por lo regular consumimos arroz. Todo el mundo por lo regular comemos pan. Todo el mundo por lo regular consumimos papas, ¿sí? Entonces, o vegetales, ¿verdad? Entonces consumimos varios tipos de carbohidratos en nuestra dieta. Entonces ellos son los responsables prácticamente de que las personas puedan subir de peso. El exceso de azúcar en nuestro cuerpo se convierte en grasa. ¿Sí? Acuérdense, no se les olvide eso, el exceso de azúcar en nuestro cuerpo se convierte en grasa. Ahora, ¿por qué se convierte en grasa? Lo que pasa es que cuando ya hay suficiente energía ATP, hay varias enzimas de las rutas metabólicas que en el intersemestral vamos a ver, como la glucólisis, el ciclo de Krebs. Esas enzimas alostéricas se detienen, se inhibe su secuencia, o sea que ya no continúen. ¿Por qué? Porque hay exceso de energía. Entonces, ¿hacia dónde se canaliza? Hacia la lipogénesis, hacia la síntesis de ácidos grasos. Por eso cuando alguien consume azúcares, carbohidratos en exceso, suben de peso, porque eso se canaliza y se almacena en el tejido adiposo, principalmente por lo que hace que la persona suba de peso. El fin de semana fui a una, ¿cómo decir? Una exhibición, una presentación de una clínica de medicina estética aquí en la ciudad. Invitaban a mi esposa y me dice, oye, pues son cosas de bioquímica, ¿no quieres ir a ver? Entonces es un equipo nuevo, que creo que nada más 2 clínicas en Tijuana la tienen. Entonces es como un aparatito que luego cuando te lo acercan tiene como unas agujas. Amorphius, exactamente. Y eso hace que se empiece a movilizar y a quemar la grasa para bajar de peso. ¿Sí? Entonces atacan el tejido adiposo.
Entonces eso hace que se movilice la grasa de muchos sitios. Por ejemplo, esta parte de aquí, para que no esté colgando. El abdomen. ¿Sí? Entonces, ya eso se empieza a movilizar, o sea, están acelerando la lipólisis para que la puedas eliminar la grasa por vías de excreción, que ya sabemos. Entonces, ya eso facilita mucho que los países no quieren decir que no comas bien, no hagas ejercicio, no. O sea, que te puede ayudar, pero si tú aceleras más, eso te va a motivar más a que ya con la dieta, con ejercicio, pues puede ayudarte todavía más. Entonces, ya la tecnología, muchachos, está cada día más avanzada. Y esto, pues obviamente, puede hacer que las personas disminuyan su tejido graso, ¿verdad? Y eso, en muchos sitios, la grasa se acumula. Esta parte de aquí, la papada, como se empieza así aquí a caer, ¿verdad? Los brazos, empieza a haber mucha grasa. Tenemos diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos los simples y los complejos. ¿Cuál es la diferencia? Que los simples los encontramos, por ejemplo, en los postres, en los dulces, en la leche, en las frutas, todo lo que sea disacárido o monosacárido, y son digeridos pues, muy rápidamente y obviamente se metabolizan más rápido. Por eso rápidamente nos da hambre. Si yo me como ahorita digo, tengo hambre, me tomo un vaso de leche con unas galletas, para las 5 ya van a volver a traer hambre. Se metabolizó, que es algo muy ligero y aparte pues nos da rápidamente nada más la sensación de llenura, pero en cambio el otro, que son los complejos, pues obviamente dan mayor saciedad, se metabolizan más lentos y obviamente nos da más energía prolongada, a diferencia de un sitio. Como ahí se encuentra en los cereales, el arroz, los panes. ¿Ya te contagiaron? No, es estomacal. Ah. Le doy chorro. Nada más le da incomodidad en el estómago. Está crudo. Tampoco hay necesidad de decir de dónde fue. No es cierto. Están diciendo todo. Él no ha dicho que ni trae diarrea y ni ha dicho si No fue fueras aquí tú. a la cafetería ni a nada de eso. No es el tema. Bueno, entonces ese es el tipo de carbohidratos que obviamente consumimos diariamente y porque en algunas situaciones rápidamente nos da hambre o porque otros nos da un poquito más de provocar la sensación del hambre. Ahora, no se las tienen que aprender, nada más se las voy a explicar. ¿Sí? No se las tienen que aprender ahorita. En un mes ya las van a tener que necesitar, obviamente. Miren, ahí hay 3 rutas metabólicas muy importantes. Una que está en verde, otra que está en naranja y otra que está como Rojo. pues, rojo, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es la primera ruta metabólica que se lleva a cabo después de comer un carbohidrato? Glucólisis, lisis, Destrucción. rompimiento de la glucosa, oxidación de la glucosa. Esa ruta metabólica, ¿con qué hormona se efectúa? Se llama insulina. La insulina es una hormona que tiene la glucosa para poder entrar a las células de ciertas partes de nuestro cuerpo, como el tejido adiposo, tejido muscular, para que pueda metabolizarse. Entonces, glucólisis es la oxidación de la glucosa. ¿En qué situación sucede? En estado postprandial. ¿Qué quiere decir postprandial? Después de comer. ¿Qué es oxidación? Ganancia de oxígeno con pérdida de hidrogeniones o electrones. Ahora, ¿qué es lo que está, por qué se está oxidando? Porque la glucosa se tiene que convertir en una molécula que más adelante van a aprender que se llama piruvato. Ese piruvato tiene que atravesar la doble membrana mitocondrial para convertirse en acetilcoenzima, que es el inicio del ciclo de Krebs. Pues como entra la mitocondria y se da en condiciones aeróbicas, usa oxígeno, por eso se oxida la glucosa. Entonces al oxidarse, pues obviamente se tiene que metabolizar hasta convertir en ATP. Ahora, los carbohidratos tienen 3 etapas, de 3 rutas metabólicas muy importantes. ¿Cuáles son las 3 etapas del metabolismo de los carbohidratos? Número 1, glucólisis. Número 2,
ciclo de Krebs. Y número 3, fosforilación oxidativa. Estas 3 etapas donde suceden: glucólisis en el citosol, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en la membrana interna. O sea, se dan en 3 ciclos, en 3 sitios diferentes estos mecanismos. Entonces, estas 3 etapas que hace la glucosa en la célula es lo que le permite generar el ATP. O sea, el producto final de estas 3 etapas se llama ATP. Y eso sucede en condiciones aeróbicas, con uso de oxígeno y con ayuda de la insulina. Bueno, una vez que yo metabolizo la glucosa, genero ATP, el resto ¿hacia dónde se va? Se va al metabolismo de glucógeno. Se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Génesis es inicio, principio. O glucogenogénesis, formación de glucógeno. También se da en estado de alimentación y lo hace con la ayuda de la insulina. ¿Dónde se lleva a cabo la glucogénesis o en la glucogenogénesis? Hígado y músculo. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? En casi todas las células. Cerebro, corazón, eritrocitos, páncreas, intestino, riñón. Glucólisis se lleva en casi todas las células de nuestro cuerpo. Pero glucogénesis o glucogenogénesis, que también lo hacemos con ayuda de la insulina, lo hacemos solamente en hígado y músculo. Nada más hígado y músculo. Y eso también sucede en estado postprandial, después de comer. ¿Y por qué hace la glucosa glucógeno? Pues es para formar una molécula de reserva. Es para cuando estemos en estados de ayuno, el cuerpo disponga la energía para convertirla o descomponerla. Es como si yo les digo, los que trabajan se tienen que fregar todo el dinero. Y para los siguientes 6 días que te falten o 14 días que te queden, a ver cómo le haces. No tenemos que hacer eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se supone que debemos de hacer? Pues disponer un porcentaje para fondo de ahorro, para cualquier emergencia, cualquier situación, ahí tú tengas con qué. ¿No? ¿Ustedes sabían, por ejemplo, la cultura norteamericana? Ellos están acostumbrados así, que del 30% de lo que ellos ganan en su salario semanal o quincenal, el 30% lo ahorran. El mexicano no. El mexicano se lo chinga de una sentada. Órale. Ya después miraré qué hago con los otros 13, 14 días, ¿no? O a ver qué llevo a que me den dinero por a empeñar, ¿verdad? No, o sea, fíjense, la célula se garantiza que tengamos reservas. O sea, obtengo glucosa, se metaboliza, obtengo ATP. Ahora, ¿cuántos ATP se genera por cada molécula de glucosa? De 36 a 38 ATP. ¿Por qué de 36 a 38? Porque eso depende del metabolismo de cada célula. Hay células que generan 36 y otras que generan 38. Entonces todas las células tienen que obtener sus 36, 38 ATP. El resto de lo que queda de glucosa se destina a formar glucógeno. ¿En dónde? Hígado y músculo. Y eso es para cuando estemos en nuestros estados de ayuno. ¿Cuánto nos dura el glucógeno? De 12 a 24 horas. Eso es lo que nos dura de reserva. Ahora, ¿por qué hay una diferencia de 12 horas? Porque cada metabolismo de cada persona es diferente. A lo mejor a mí me dura 16 horas, a Macías le dura 14, a Mario le dura 13, ¿sí? A Elías le dura 19 y a Abraham le dura 24. Porque eso depende del metabolismo de cada persona. Entonces, hay un lapso de 12 a 24. Por eso te dicen en los laboratorios clínicos, si usted trae más de 12 horas de ayuno, no te puedo tomar la muestra o no te la deben de tomar. Porque te van a empezar a salir hallazgos, alteraciones en los resultados, ¿sí? Como los cuerpos cetónicos o la cetonuria, que eso es lo que pasa cuando nos vamos a ayunos prolongados. Entonces, esas dos rutas metabólicas, glucólisis, glucogénesis o glucogenogénesis, suceden en estados de alimentación y se forma o se lleva a cabo por medio de, gracias a la acción de la insulina. Ahora, ¿para qué te sirve el glucógeno hepático y el glucógeno muscular? El glucógeno hepático sirve para cuando estamos en estado de ayuno, pero en estado de reposo. ¿Y para qué te sirve el glucógeno muscular? Para cuando estamos en ayuno,
pero que estamos en estados de actividad física. Vamos a suponer que te levantas en la mañana, cenaste a las 9 de la noche y te levantas a las 6 y vienes a la escuela a las 7. Entonces tú traes aproximadamente 12 horas de ayuno. Entonces, si vienes caminando, subiendo escaleras o caminando, estás usando el glucógeno muscular. Si tú estás en la noche durmiendo a las 2, 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, estás en estado de reposo. ¿De dónde estás degradando glucógeno? Del hígado. El glucógeno hepático es para estado de reposo, en ayuno pero estado de reposo. Y el glucógeno muscular es para ayuno pero en estado de actividad física. Eso es para que no nos agotemos el glucógeno al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso ya tienes, ya sea que para hacer estado de reposo, estado de actividad. En el ejercicio también usamos glucógeno. Ahora, no solamente glucógeno, ¿eh? Nosotros utilizamos una molécula que el músculo genera en estados de actividad física de alta intensidad y corta duración. ¿Cómo se llama esa molécula? Andas muy cerca. ¿Cómo? ¿Cuál es la molécula que el músculo genera para actividades de alta intensidad y corta duración? ¿Cuál es la molécula que genera el músculo? No. Para estados de actividad. Adrenalina. ¿Cuál? Adrenalina. No. Molécula, no dije hormona. ¿Cuál es la molécula que el músculo genera para obtener energía en actividades de alta intensidad y corta duración? ¿Ácido láctico? No. No, sí. ¿Cuál? No, pues no pienso decir. Sí lo vimos. Sí, claro. Eso me encanta cuando me dicen, sí lo vimos y no me pueden responder. No me acuerdo cuál es. Con F. ¿Cuál? Ah, fosfato de creatina. Es que me estaban diciendo creatina. Era el fosfato de Vimos la diferencia que era creatina Sí, no, nutriente. Había una que era cuando desecho. necesitaba energía muy rápido y que era intenso y coque. Entonces, el músculo lo primero que utiliza para actividades de alta intensidad y corta duración es fosfato de creatina. Ok, después de ahí, ¿qué puede utilizar? Glucógeno. Si se le acaba el glucógeno, ¿qué puede utilizar? Pues los ácidos grasos de los triglicéridos, también denominado beta oxidación. También, ¿qué puede utilizar? Las proteínas, proteólisis, gluconeogénesis, formación de glucosa nueva. Entonces, se fijan, el músculo se surte de todo mundo. De todo mundo se surte, pero él solamente ve por sí mismo. La glucosa que él genera a partir del glucógeno o a partir de los ácidos grasos es para su autosuministro. Él no se preocupa por los demás, él se preocupa para sí mismo. Él se protege. ¿Eh? Yo tenía un compañero en la universidad, que ya se los platiqué, ¿verdad? El que llegaba con la pura bolsa de sabritones al convivio y salía con tupperwares de comida, de carne asada, de lo que había sobrado, y se alimentaba de todo el mundo. Y él solamente había llegado con una bolsa de sabritones. ¿Sí? Y le pusimos el miocito, ¿verdad? El miocito porque el músculo solamente ve para sí mismo y no ve por los demás. Y el hígado no, el hígado, ahí te va cerebro, ahí te va corazón, ahí te va músculo, ahí te va, o sea, está repartiendo, dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Y el músculo no, el músculo dice, es mi autosuministro. Yo velo por mí, por los demás, quién sabe. Pero todo el mundo le da el músculo. Bien limosnero el músculo, pero todo el mundo le suministra energía. Por eso es lo último que se detiene el corazón. ¿Sí se fijan? Es lo último, prácticamente. Ahora, entonces fíjense cómo glucólisis y glucogenogénesis suceden en estado de alimentación después de comer y ocupamos insulina. Entiendan entonces por qué un diabético tipo 1 es flaco y el otro porque es cuando trae resistencia a la insulina, o diabético tipo 2 aumenta de peso. ¿Y qué es la glucogenólisis? La lisis del glucógeno. Eso sucede en estados de ayuno entre 12 y 24 horas. ¿Y qué hormona ocupamos para degradar glucógeno? Bueno, hay dos hormonas que se ocupan para degradar glucógeno. Una se llama adrenalina y otra se llama glucagón. Glucagón degrada glucógeno hepático y adrenalina degrada glucógeno muscular. ¿Okay? Ahí es la diferencia. Glucógeno hepático lo ayuda a degradar glucagón
Glucagón e insulina se sintetizan en el mismo órgano, páncreas, nada más que el glucagón actúa en el hígado. ¿Qué efecto tiene el glucagón? Hiperglucemiante. Insulina, ¿qué efecto tiene? Hipoglucemiante. ¿No se les olvida? Insulina tiene efecto hipoglucemiante, baja los niveles de glucosa después de comer. Glucagón eleva los niveles de glucosa en estado de ayuno. Entonces uno es hipo y otro es hiperglucemiante. O sea que cuando estás en ayuno se libera glucagón para ponerle. No, bueno, se libera del páncreas obviamente, actúa en el hígado para poder degradar glucógeno y convertirlo en glucosa. Ah, ok. Entonces esa glucosa que salga liberada se mantenga en el plasma. Aunque nivelar el nivel de glucosa. Para subirlo. ¿Para qué? Para que esto pueda estar yendo al cerebro, corazón y músculo, que son los que más necesitan glucosa. Glucagón estaba en hígado y insulina en páncreas. Ok. Insulina y glucagón se sintetizan en páncreas, Es lo mismo. en el mismo sitio. Nada más que el glucagón actúa en el hígado, es su sitio de acción. Y la adrenalina es la que degrada glucógeno muscular. ¿Dónde se sintetiza adrenalina? En el músculo. No, Ah, ¿dónde no. se sintetiza? Es una de las catecolaminas, la vimos cuando vimos aminoácidos. Cuando vimos, por ejemplo, tirosina. Ahí les hablé de dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Dónde se sintetizan las Ah, en la, catecolaminas? ¿no? No me asusten. Los sustos son a las 3:33 de la mañana. ¿Dónde se sintetiza adrenalina? En el hígado. Les voy a dar una pista, a ver si es así. Pero no me vayan a salir con el órgano que voy a creer, ¿eh? Ah, en No se les vaya a ocurrir. Ah, ese ya me riñón. acordé, en las arriba del riñón, el suprarrenal. Glándula suprarrenal. Sí. Glándula suprarrenal. Sí, que en un salón les dije, no me vayan a salir con lo que estoy pensando aquí atrás. ¿Riñón? Lo que no quería que me dijeran, riñón no. Glándula suprarrenal, acuérdense. Ok. Bueno, ahí se sintetiza adrenalina. ¿Sí? Y la adrenalina también puede actuar en el hígado, que ya miraremos bajo qué condiciones, pero principalmente es en músculo, para degradar glucógeno muscular. Y esto nos pueda generar glucosa. Ok, no vamos a entrar tanto detalle esto en un examen, pero quiero que esto lo recuerden para el Inter, porque yo lo necesito, que me vayan frescos en el intersemestral, por favor. ¿Sí? Ahora, estos se llaman transportadores de glucosa, se llaman GLUTs, son proteínas. Ahora fíjense bien, no solamente existen 5, existen más de 20, pero nada más vamos a mencionar estos. GLUT 1, 2, 3 y 4 son de glucosa, pero fíjense el 5 es exclusivamente de fructosa. Por ejemplo, el GLUT 1, ¿dónde lleva la glucosa? Sangre. Al eritrocito, a la barrera hematoencefálica y al corazón. El GLUT 2 lleva la glucosa al hígado, al páncreas y al intestino delgado. El GLUT 3 lleva la glucosa al cerebro, neuronas y espermatozoides. El GLUT 4 lleva la glucosa al músculo esquelético, tejido adiposo y corazón, que obviamente es músculo. Aunque ahí también se maneja pues el automatismo cardíaco. Y el GLUT 5, si se fijan, es exclusivamente de fructosa, ese no es glucosa. ¿Y a dónde lleva fructosa? Intestino, testículos y riñón. Ahora fíjense bien, del GLUT 1 al 3 dice que no ocupa insulina, pero fíjense en el 4, es dependiente de insulina, es el que tiene problemas el diabético tipo 1. Si no hay insulina, el GLUT 4 no puede llegar a esos sitios y no puede llevar glucosa. Entonces, si no hay glucosa y si no hay alta ingesta de glucosa en el tejido muscular, es lo que les pasa al diabético tipo 1, por eso son flacos, porque ellos siempre están quemando las reservas. El diabético tipo 2 o el que trae resistencia a la insulina empieza a acumular. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué ocupamos fructosa en el testículo? Porque es un azúcar que el semen contiene para la vitalidad del espermatozoide, para la gametogénesis. ¿Sí? De hecho, evaluamos
en la espermatobioscopía, cuando se mandan a hacer espermatobioscopías, medimos la cantidad de fructosa en semen. ¿Por qué? Porque eso puede ser un índice de infertilidad o esterilidad, que por eso no se generen, produzcan los espermatozoides o tengamos una infertilidad donde la calidad sea muy baja, ¿sí? O la supervivencia, porque no está el nutriente, no está pues lo que realmente le da vitalidad. Además también va la glucosa, ya vimos que en el GLUT3 también va el espermatozoide, porque sigue siendo una célula. Pero no recuerden que los GLUTs, cuando yo me refiero GLUT, son proteínas que transportan glucosa por diferentes partes del organismo. Ahora, no voy a entrar en detalle, pero no sé si les llama la atención, porque lo voy a ocupar en el INDE. A mayor KM, menor KM. Miren, si se fijan que en el hígado dice que hay una alta KM y una baja afinidad. A mayor KM, menor afinidad. ¿De quién? Del sustrato. Resulta ser que más del 60% de la glucosa se metaboliza aquí. ¿Por qué más del 60%? Porque a mayor KM, menor afinidad. Yo ocupo mucho sustrato, mucha glucosa para que pueda metabolizarse ahí. Esa es la razón. En el hígado. El hígado tiene una enzima que más adelante vamos a ver que tiene una KM elevada y eso hace que tenga muy poca afinidad y obviamente las altas concentraciones de glucosa sean mayores ahí. Pero si ustedes se fijan, en el cerebro, perdón, en el hígado, en el páncreas, intestino, si se fijan ahí tenemos diferentes KM, ¿no? KM baja o KM alta, ¿sí? A KM baja, mayor afinidad. ¿Dónde? Cerebro. Qué curioso, ¿no? Que el cerebro tenga enzimas con una KM baja. A menor KM, mayor afinidad. Porque no nos conviene que el cerebro tenga poca afinidad, ¿verdad? Pues ya te imaginas cuándo se van a llevar los mecanismos. Vamos a ver cuando la enzima tenga su KM disminuida, pues obviamente, ¿no? Neuronas y espermatozoides. Pues obviamente eso es bien importante. Ya en su momento lo vamos a aplicar. Nada más, aquí lo que necesito, dos cosas. Que sepas que los transportadores de glucosa se llaman GLUTs y son proteínas. ¿Ok? Que también el GLUT4 es dependiente de insulina, es el más importante, de los más importantes, ¿no? Llega, si es que hay déficit de GLUT5, llega a haber algún tipo de efecto, ¿no? Sí, claro, o sea, imagínate, ¿no? Pues va a haber afecciones en los testículos, pues puede venir, por ejemplo, pues hay niños que nacen con testículo no descendido, se llama cristogilia, ¿no? ¿Sí? Entonces pueden ver anormalidad y puede ser por muchas causas, obviamente, ¿no? Puede haber afecciones renales, ¿sí? Que vengan ya de nacimiento, ¿no? ¿Sí? O sea, van a afectar el desarrollo de esas células o de ese órgano o tejido, ¿no? En este caso, ¿sí? Por la falta de ese tipo de azúcar. Es lo que hace que la célula pueda llevar a cabo todo su mecanismo, pero para trabajarlo, para el desarrollo, ocupas de ese azúcar, ¿no? Pero genera menos espermatozoides. Puede ser. ¿Puede crear infertilidad o no? Puede ser infertilidad o esterilidad, dependiendo. Ahora, cuando se hace, ¿cómo saber si hay infertilidad o esterilidad? Número uno, por la cantidad de espermatozoides. Eso es por la cantidad. Dos, cómo se mueven. ¿Sí? Si están vitales, si están más muertos, si hay anormalidades, doble cabeza, ¿sí? Cola enrollada, o sea, porque son anormalidades, ¿no? Que hay, pues ahí va a depender, hay que medir la fructosa en semen. De hecho está en el examen de la espermatobioscopía, y tienes que ver cuánto salió de fructosa. Pues si se sale baja, ahora imagínate a alguien que nazca con fructosemia, es intolerante a la fructosa, puede tener infertilidad. Ahora, ¿qué tendrías que hacer? Si no puede comer fructosa, de ahí obtenemos casi la mayoría de la vitamina C. Tendría que tomar suplemento de por vida, mínimo para no contraer infecciones y proteger el sistema inmunológico.
Ya el resto de que, pues, si se vuelve infértil o algo, pues va a ser efecto secundario, obviamente, ¿no? Consecuencia de. Sí, pero se pueden desencadenar muchos otros tipos de efectos, ¿no? Y desencadenar, pues, patologías, obviamente. Bueno, entonces, nada más me interesa que conozcan cómo se llaman los transportadores de glucosa, cuál es el que es dependiente de insulina, ¿sí? Y que hay uno que exclusivamente utiliza fructosa. Ahora, ¿cuál es el origen de los glúcidos en el organismo? Exógenos, ingeridos en la dieta. Y endógeno, síntesis en hígado, músculo, faltó músculo ahí donde dice endógeno, síntesis en hígado, coma, músculo y corteza suprarrenal. ¿Sí? Estamos hablando de 3 sitios principales donde el cuerpo puede sintetizar. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? Almacenamiento y fuente de energía. ¿Cuál es la molécula de almacenamiento? Glucógeno. Glucógeno. Molécula de fuente de energía, glucosa. ¿Okay? Elementos estructurales de bacterias y plantas. Las bacterias, la célula procariota, la célula vegetal, también los carbohidratos son parte estructural. Por ejemplo, en las procariotas, cuando ustedes ven la diferencia en biología molecular de la célula del cuadrante procariota, te van a decir que la célula procariota tiene algo que se llama glucocáliz, ¿sí? Y forma parte de la estructura de un microorganismo, por ejemplo. Componentes de moléculas complejas, ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los 2 ácidos nucleicos que hay? DNA y RNA. ¿Por qué? Porque ambos ácidos nucleicos ocupan desoxirribosa o ribosa. Forman parte de la membrana plasmática. Tenemos para eso glucoproteínas y glucolípidos. Tenemos que forman estructuras celulares, matriz extracelular. Posiblemente el día miércoles o viernes vamos a hablar de unos componentes que se llaman glucosaminoglicanos y proteoglucanos. Y ahí, por ejemplo, vamos a hablar del ácido hialurónico. Vamos a hablar del codinosulfato, dermatansulfato, queratansulfato, que muchos de ellos tienen que ver con síntesis de tejido, conectivo, articulares. Ayudan a ahorrar proteínas. Acuérdense que las proteínas representan la tercera fuente de energía, lo menos posible de que las andemos utilizando. ¿Okay? No sé si hay algo en su casa que te dicen lo menos que puedas utilizar. ¿Cómo qué? El aire acondicionado. El aire acondicionado. ¿Tú sabes qué? Va a llegar el recibo y, por cierto, ahí viene, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Abra la ventana, ¿verdad? O vayan por su vaso con hielo y refresquese, ¿no? Y tíreselo así en la cara, ¿verdad? O cómprese un abanico de esos de baterías, esos chiquitos. No, ¿a qué es lo que voy? Porque las proteínas, si nosotros las estamos usando, solamente dejamos de hacer funciones enzimáticas, hormonales, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, no es la intención. Forman tejidos como el tejido nervioso. Mari, ¿me puedes mencionar 2 ejemplos de azúcares que participen en el tejido nervioso? ¿Azúcares? Sí. De hecho, a uno te lo pregunté en el examen y que muchos se lo sacaron mal. Claro, de cerebrócidos. Cerebrócidos y gangliósidos. Acuérdense que el cerebrócido usa monosacárido de glucosa o de lactosa y el gangliósido utiliza oligosacárido de 3 a 9 monosacáridos. Ahí forman parte, ¿no? Y forman la molécula de ATP. Eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, tejido nervioso ya lo vimos. Vimos un poco de la molécula de ATP cuando vimos termodinámica. Ya vimos lo que son las proteínas. Ya vimos parte de lo que es la membrana plasmática, como los glucolípidos o glucoproteínas. Entonces ya más nos va a faltar hablar de lo que es estructura de membrana, ¿sí? Y la parte de reconocimiento, que es lo que nos hace falta ver. Existe una clasificación de los carbohidratos. Ok, aquí en esta parte falta uno que se llaman oligosacáridos. Nada más lo mencionamos con gangliósidos. Son
No quiere decir que no sean importantes, son un poquito menos representativos, pero digo, los más importantes son estos tres. Pero bueno, aquí dejo el espacio recordando que aquí existe otra subclasificación. Mono es de 1, disacáridos son 2, unidos 2. Y el oligosacárido De es de 3 a 9. y más de 9 es el polisacárido. Ejemplos de monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa. Entonces son monosacáridos. Disacáridos pues se forman de estos dos o cualquiera de estos tres, pero dos uniéndose. Por ejemplo, ¿quién forma sacarosa? Glucosa más fructosa. ¿Quién forma maltosa? Glucosa más glucosa. ¿Y quién forma lactosa? Glucosa más galactosa. ¿Ok? Glucosa más fructosa. Glucosa más glucosa. Y glucosa más galactosa. De polisacáridos tenemos almidón, tenemos celulosa y tenemos glucógeno. Forma parte de nuestra dieta: cereales, arroz, vegetales. Es muy común el almidón en nuestra dieta. Glucógeno, pues nosotros lo sintetizamos a partir de la glucosa. Ahora, que está aquí aparece en rojo. No quiero que me lo vayan a confundir y me lo quieran agregar como un ejemplo de un polisacárido. No es un polisacárido. Ahí lo que estoy diciendo, que gran parte de los polisacáridos o de ciertos azúcares contienen fibra. Les voy a poner un ejemplo de un almidón que contenga fibra. Brócoli. El brócoli es un almidón. El apio es otro almidón. La papa es otro almidón. Pero en el caso del brócoli, un ejemplo, en la parte interior está el almidón, pero en la parte externa, ¿sí?, tenemos fibra. Es como la cáscara de la manzana. La manzana es un carbohidrato, un azúcar, pero la cáscara tiene una capa cerea. Acuérdense que habíamos hablado de los lípidos. Y tiene fibra. ¿Para qué sirve la fibra? Para la digestión, para formar mejores heces y evitar un estreñimiento. ¿Sí? Entonces las fibras muy comúnmente las encontramos en los carbohidratos, ¿sí?, o en los azúcares, ¿sí?, pero ayudan a la digestión, a la formación de mejores heces, ¿sí?, pero no quiere decir que sea un azúcar. Hace tiempo, una vez estaba hablando yo que la manzana es un buen astringente, como cuando a alguien le da diarrea. Le dije, pero solamente la manzana, lo de adentro. Una ocasión alguien le dio diarrea y dijo, ay, dijo el clínico que era astringente y estaba comiendo manzanas con todo y cáscara. Pues nunca le paraba la diarrea, porque trae fibra. Pura fibrita. Pues sí, ya estaba todo deshidratado. Químico, usted dijo que sí, pero sin cáscara, morro. Ah, entonces la cáscara tiene fibra. ¿Sí? Tiene fibra. Entonces, obviamente, si alguien trae una diarrea, pues no va a comer ese tipo de alimento. Hay alimentos que están prohibidos en una diarrea. ¿Sí? O si tienes estreñimiento, pues vas a consumir esos alimentos que contengan fibra, obviamente, que te ayudan a la digestión. Pero aquí nomás como aclaración que están y forman parte de esos algunos azúcares, pero no te inducen a obtener energía nada más. Eso nada más te ayudan a la digestión, eso es todo. Ahora, así es como se forma el enlace glucosídico entre dos OHs. Esto es lo que formaría un disacárido. De esta manera se formaría un oligosacárido y de esta misma manera se formaría un polisacárido como el glucógeno en hígado y músculo. Ahora fíjense que cuando se forma un enlace glucosídico hay liberación, hay formación de agua, una reacción de condensación. Pero si yo necesito romper a ese polisacárido, yo necesito romper a ese disacárido, tengo que utilizar una molécula de agua, una hidrolasa, para romper. Les voy a poner el ejemplo. Si ustedes consumen lácteos, ¿alguien de aquí es intolerante a la lactosa? Okay.
Pues ustedes ya han experimentado que si accidentalmente comen con algo con lácteos, pues ya saben lo que va a ocurrir, ¿verdad? Les va a dar distensión abdominal, dolor hipocólico, diarrea, puede ocasionarlo. Bueno, el intestino delgado, ¿por qué les da intolerancia a la lactosa? ¿Nacieron así? No, porque dejé de tomar entera. Normalmente hay dos causas de la intolerancia. Una es genética y la otra es por ausencia del consumo de lácteos. Con 15 días tienes, para que te provoques eso. Ahora, hay una enzima, hay un grupo de enzimas en el intestino delgado a nivel de vellosidades que se llaman disacaridasas. Disacaridasas. Entonces, ¿cuáles son las 3 disacaridasas que se encuentran en el intestino? Sacarasa, lactasa y maltasa. ¿Qué hace la sacarasa? Pues la sacarasa actúa sobre la sacarosa, la maltasa actúa sobre la maltosa y la lactasa actúa sobre la lactosa. ¿Y qué es lo que hace la lactasa? Rompe la lactosa para convertirla en glucosa y galactosa. Pero cuando alguien tiene ausencia parcial o total de esa enzima, ese disacárido no se puede generar en glucosa y galactosa. Entonces, ese azúcar, ese disacárido, en vez de ser transportado, absorbido por el intestino delgado, se va al intestino grueso. Y en el intestino grueso hay 3 porciones muy importantes. La parte alta, que es colon, ¿sí? Y luego tenemos otra zona que se llama recto y luego el ano. ¿Okay? Entonces, en la parte más alta del intestino grueso, que se llama colon, ahí hay algo que se llama microbiota o la flora bacteriana. Pues ese azúcar disacárido que no se pudo absorber en el intestino delgado por falta de lactasa, esa lactosa viaja al intestino grueso y ahí se fermenta, ¿sí? Ahí se fermenta el azúcar. Y resulta ser que a esas bacterias, a esa microbiota, les gusta ese azúcar. Y ahí empieza a generarse algo que se llama hidrógeno, se empieza a generar gases, hidrógeno, metano, y es por eso que da flatulencias en el paciente, ¿sí? Les da flatulencias. ¿Y por qué les da diarrea? Porque es un azúcar que jala agua, es osmóticamente activo. Y entonces ese azúcar, como se va al intestino grueso, puede provocar la diarrea osmótica, ¿sí? Jalando más agua. Entonces, por eso le da diarrea, le da flatulencias y empieza a haber una distensión abdominal, se inflama el intestino, ¿sí? Cuando les da intolerancia a la lactosa. Entonces, la enzima lactasa, fíjense, la enzima lactasa utiliza una molécula de agua, es una de las familias de las hidrolasas, para romper la lactosa y entonces convertirlo en glucosa y galactosa. En la parte de abajo, el enlace glucosídico, ¿cómo o por qué se forma? Cuando yo quiero formar glucógeno en hígado músculo, tiene que suceder una reacción de condensación. Si yo quiero romper, uso una enzima que haga hidrólisis. Si yo quiero hacer un enlace, hay reacción de condensación, formación de agua. Entonces, cuando yo hago glucógeno, hago una condensación. Cuando yo quiero romper glucógeno o un azúcar como la lactosa, hago hidrólisis. Ahí va a ser dependiendo del proceso que se lleve a cabo. Y fíjense cómo se lleva a cabo entre 2 OH. Por eso se llama enlace o glucosídico. Si nosotros lo vemos como un grupo funcional, es un éter. ¿Sí? Es como si tienes R o R'. ¿Sí? Vamos a dar un pequeño receso, ¿sí? Para que su mente se